establecido. Qué maravilla. Muy buenas noticias todas para Cali y para Colombia. 6:34. Saludamos a esta hora al doctor Andrés Forero, representante de la Cámara por Bogotá y uno de los ponentes de la reforma laboral. Doctor Forero, buenos días, ¿nos escucha? Juan, muy buenos días. Un saludo para ti, un saludo para la mesa y para toda la audiencia. Le quiero pedir casi que a manera de resumen, doctor Forero, lo bueno, lo malo y lo feo de lo aprobado hasta ahora en la reforma laboral. Lo bueno, lo malo y lo feo. Arranquemos por lo bueno. Pues doctor Juan, pues lo hemos hablado en otros espacios. Lo bueno, creo yo, que está relacionado con las plataformas digitales, va en sintonía de un proyecto de ley democrático. Fue prácticamente el único aspecto que el gobierno logró concertar con distintos actores de un sector determinado de la economía nacional, y ahí básicamente se está garantizando que los repartidores de plataformas digitales, sin que haya necesariamente un vínculo laboral, puedan cotizar al sistema de seguridad social. Eso nos parece que es algo positivo. Lo malo, doctor Juan, pues lo hemos planteado antes. Nosotros entendemos la del gobierno. Ellos dicen que supuestamente están beneficiando a los trabajadores. Nosotros, por el contrario, sentimos que a pesar de esa narrativa los puede terminar perjudicando. Nos dicen que nosotros defendemos a los empresarios, pero no es solamente a los empresarios. Nosotros entendemos que los empresarios cumplen un papel muy importante y son los que generan oportunidades de empleo. Entonces, con los recargos nocturnos, por ejemplo, que los están incrementando, el tema de los recargos dominicales, y uno va viendo que se van sumando de manera acumulativa varios costos adicionales, nosotros lo que decimos es que seguramente las grandes empresas pueden asimilar esos nuevos costos, pero las pequeñas y medianas no, y por eso se pueden perder varios empleos formales. El Banco de la República, con el proyecto original, habla de 450.000 empleos formales. El día de ayer, doctor Juan, se terminó perdiendo mejor dicho, se terminaron aprobando dos artículos que también nosotros sentimos que van a tener efectos no buscados y que van en contra de la narrativa del gobierno, que son los relacionados con los aprendices del SENA. Doctor Forero, ¿está aquí? 23 se laboraliza el contrato de aprendizaje, y con eso lo que nosotros decimos que va a suceder es que las grandes y medianas y pequeñas empresas generalmente van a preferir monetizar en lugar de contratar a los aprendices, y por eso sentimos que los van a perjudicar. Y esto se suma al acuerdo 010 que ya fue aprobado, que mejor dicho, que no hace parte de la reforma, que es el acuerdo 010 del SENA, que hoy está poniendo en riesgo a muchas empresas del sector transporte y a muchas empresas del sector de aseo, porque básicamente les multiplicó por un factor de 10 el número de aprendices que tienen que contratar, a pesar de que el SENA no los tiene. Y me decía, por ejemplo, una empresa que hoy le da trabajo a 2.000 personas de manera formal, que para poder monetizar lo que no le va a entregar el SENA porque no tiene esos aprendices, prácticamente tendría que pagar 3 veces la utilidad que tiene. Doctor Forero, buenos días. Lo saluda William Calderón. La gran pregunta que se hace el país hoy es ¿qué tanto va a golpear esto el empleo? Es decir, lo que va aprobado hasta ahora, ese 90 y pico % del articulado que va aprobado, ¿qué tanto puede golpear el empleo y en qué sectores fundamentalmente? Pues los estudios que se hicieron fue con el texto original de la reforma. Eso lo hizo tanto el Banco de la República como Fedesarrollo. Y el Banco de empleos formales. Fedesarrollo pues planteaba que la cifra podía ser un poco mayor y podía superar los 500.000 empleos formales. Entonces, obviamente, como se ha modulado, como se han eliminado los artículos, quizá ese número pueda bajar un poco, pero pues nosotros sentimos que es un despropósito, que en un momento donde se necesitan medidas de reactivación económica, en un momento donde vimos que el desempleo subió de agosto del año 2023 a agosto del año 2024 de 9.3% a 9.7%, pues es un despropósito, una reforma que, como ha reconocido la... Sí, representante. La formalización. Forero. Perdón, ¿nos puede repetir esa última frase de representante Forero? Se nos perdió el sonido por un momento. Sí, señor, que es un despropósito que haya una reforma en un momento tan difícil de la economía y del empleo en el país, que la propia ministra reconozca que no está pensada para generar nuevos empleos y para incentivar la formalización. Y de algunos sectores, a propósito de lo que decía William, que van a ser particularmente afectados, son, por ejemplo, el de los bares, el de los restaurantes, el del turismo.
No se está las cortando. pequeñas y medianas empresas. Las grandes empresas seguramente van a poder asimilar estos costos y lo van a traducir seguramente en un incremento de precio, pero las pequeñas y medianas con esto puede que pongan en riesgo o que tengan que disminuir su planta de personal. Vamos a remarcarle al representante Andrés Forero, estamos perdiendo por momentos su voz. Muy delicado esto, profesor Quijano, esto que señala el representante Forero. Totalmente. Sabe que es que aquí no se logró conciliar. ¿Usted se acuerda, doctor Juan, cuando debatíamos en la cabina y en diferentes congresos económicos, qué pasó? ¿Por qué pasó la reforma pensional? Y pasó la reforma pensional porque no tenían un sparring en el Congreso que fuera capaz de voltear voluntades. Y de las tres reformas, doctor Juan, la laboral, la de salud y las pensiones, va 1.5. Una la pensional y media laboral. ¿Y qué pasa? Que nunca encontraron un sparring. En la pensional no hubo quien defendiera a capa y espada, digamos, lo vigente o que por lo menos no la cambiara. Deberían estar en lo laboral tampoco. Deberían estar los gremios con la matemática. Con la matemática. Y sensibilizando a la gente y mostrando los restauranteros y mostrando los hoteleros y todo eso. Y va a pasar. ¿Por qué? Porque no hay un sparring. Y obviamente, pues la oposición ahí tendrá que darse el lapo. Ha regresado el representante Forero. Hemos visto muy activo, por ejemplo, a FENALCO, hemos visto algunas voces sectoriales, pero es cierto que estos resultados, con lo que nos contaba Darcy sobre la postura de la bancada conservadora que está actuando más con el gobierno que con lo que había dicho su presidente nacional, pues hacen unos quórums y hacen unas votaciones favorables a los proyectos. Sí. Representante, es que usted dice que la reforma al final igual tiene cosas positivas, como lo que va a cambiar frente a los rapitenderos y quienes trabajan en las plataformas tecnológicas. Y ayer se cayó uno de los artículos que era el más preocupante para los congresistas sobre el jornal agropecuario, porque eso tiene unas implicaciones en el sector agro, pues que eran difíciles de manejar. ¿No termina siendo una reforma moderada? ¿No termina siendo una reforma que no va a causar esos estragos que ustedes anunciaban con estas modificaciones que se hicieron en la plenaria? No, la verdad es que sigue siendo una mala reforma y no solamente ha habido modificaciones en la plenaria, sino que también se logró hundir varios artículos que desregulaban las huelgas, por ejemplo, que bajaban a los umbrales de votación de huelgas en las empresas y que se hundieron en la Comisión Séptima. Entonces, nosotros sí reconocemos que afortunadamente se han logrado eliminar unos artículos que nos parecían muy perjudiciales, pero pues esta no es la reforma que necesitaba el país. En un momento de difícil situación económica, donde el desempleo pues está subiendo, pues sentimos que esto no es lo que se necesitaba. Y creemos que para haber aprobado lo que se hizo con los rapitenderos, por ejemplo, con los que hacen parte de ese tipo de plataformas digitales, pues se podía haber hecho a través de un proyecto distinto y no pues aprobar toda esta reforma que va a afectar principalmente a pequeñas y medianas empresas para poder aprobar esos pocos artículos que son positivos. Representante Forero, quiero preguntarle específicamente por la licencia de paternidad, porque es que hay sentimientos encontrados de lado y lado. Por supuesto, a las mujeres nos ha sacado a muchos del mercado laboral la licencia de la maternidad, porque una mujer que se vaya a ausentar 3 meses de un trabajo, etcétera, etcétera, eso a veces no ha gustado mucho a las empresas. Ahora los hombres van a tener una licencia de paternidad superior también a los 30 días, y algunos consideran que es muy bueno que puedan participar de la crianza de sus hijos. Realmente, ¿cómo va a afectar el mercado laboral la licencia de paternidad? Pues no, ese es un artículo que yo pues considero que es interesante el debate que hay detrás, y es que con esto, al aumentar la licencia de paternidad, supuestamente o teóricamente se está disminuyendo esa barrera de acceso de las mujeres al mercado laboral. Ese es un argumento que uno puede tener en cuenta y se debe dar esa discusión, pero se debe dar sobre la base de las realidades actuales. Hoy Colombia tiene básicamente el mayor número de días de licencia de paternidad de la región, que es 14 con respecto a los demás países, que es lo más alto. Aquí lo están duplicando prácticamente porque se aprobó finalmente que fueran 28 días y pues vuelvo a insistir, es un debate que se debe dar, pero por ejemplo esto va a representar una mayor presión fiscal para el sistema de salud y el gobierno no nos dijo el día de ayer de dónde iba a sacar esos recursos adicionales o a cuál de los otros rubros de salud le iba a recortar eventualmente por cuenta de este incremento. Entonces, aquí por ejemplo, sí, yo entiendo que hay un debate
debate distinto. Este está relacionado más que nada con la posibilidad de garantizar un mayor acceso a las mujeres al mercado laboral, pero pues se tiene que partir de la base de que ya hoy Colombia tiene los niveles más altos de la región. Y además, pues esto va en contravía un poco lo que discutimos la semana pasada, que era el tema de las licencias por cólicos menstruales incapacitantes, que eso, por ejemplo, va en contravía de esto que se está haciendo, que es retirar barreras para el ingreso de las mujeres al mercado laboral. Representante, si usted el otro año, digamos, pues ya arranca la reelección de congresistas, usted a sus electores, ¿cómo le puede, autoevaluar la gestión de la oposición? Porque de las 3 grandes reformas que presentó el gobierno, y ustedes están en la oposición, la pensional, la laboral y la de salud. La de pensional pasó, la laboral va ahí, yo diría que 50% va adelante. La de la salud vuelven digamos, la van a volver a presentar. ¿Cómo autoevaluaría la gestión, el papel de la oposición si les están sacando casi 1.5 de 3 y todavía faltan un poquito menos de 2 años? Pues la verdad, pues más allá de lo que yo le pudiera decir uno a los votantes, pues es el ejercicio de autoevaluación que uno hace. Lo cierto es que hemos sido pues una minoría clara en la Cámara de Representantes, somos 16 representantes del Centro Democrático, 19 de Cambio Radical, y pues a pesar de eso, como lo decíamos antes con Santiago, pues hemos logrado, por ejemplo en este caso, disminuir los efectos dañinos de una reforma que presentó originalmente el gobierno. Se hundieron 23 artículos en la Comisión Séptima, ahora se han hundido prácticamente 8 artículos en la plenaria. Entonces, pues nosotros estamos conscientes de que lamentablemente otros partidos que uno hubiera esperado que nos hubieran acompañado, pues le está haciendo no solamente el quórum, sino que le está dando los números al gobierno para aprobar reformas que consideramos que son inconvenientes. Esta reforma, además, hay que decir que la primera legislatura ya se había archivado. El gobierno insistió, finalmente tuvo que renunciar a varios de esos artículos para que esto pudiera seguir avanzando, pero pues se ha hecho el ejercicio que nos corresponde a nosotros en la minoría que somos hoy por hoy en la Cámara de Representantes, y yo pues espero que por lo menos en el caso de la reforma a la salud, pues eso no termine aprobándose, porque creo yo que va a representar un gran perjuicio para la población colombiana. En todo caso, creo que en la Cámara no vamos a ser capaces de frenarla, espero que en el Senado sí. ¿Sintió el cambio con la llegada de Juan Fernando Cristo? El aroma. No, pues la verdad yo no lo he sentido así, y además he visto que él no tiene a veces tanto control, no solamente de la Cámara, sino del propio gabinete del presidente de la República. A mí me llamó mucho la atención cuando presentaron la reforma a la salud, que no estuviera el ministro Cristo. Me dicen que básicamente no sabía que el ministro Jaramillo le iba a presentar. Entonces yo la verdad no he sentido un cambio significativo con lo del ministro. Yo a veces lo noto un poco incómodo, desajustado. Yo creo que él estaba acostumbrado a otro tipo de dinámicas cuando fue ministro con el presidente Santos. Ahora siento que ni el propio gabinete a veces le presta atención. Se rumora, por ejemplo, que el ministro no quiere que le den mensaje de urgencia a la reforma a la salud, pero que Guillermo Alfonso Jaramillo está insistiendo hasta el cansancio para que lo pueda hacer. Entonces, yo no siento que haya habido un cambio con el ministro Cristo, por el contrario, he visto que ha tenido grandes derrotas, como por ejemplo lo que pasó con el presupuesto general de la Nación. Andrés Forero, representante a la Cámara, gracias por habernos acompañado. Seguiremos muy pendientes de este cierre de votación hoy de la reforma laboral. 6:45. ¿Sabías que en Colombia 17.3 millones de